Vamos a configurar el frontend, es decir, la parte visual de nuestra tienda virtual, de nuestro proyecto e-commerce, bajo el patrón modelo vista controlador. Pero antes, quiero que tengas en cuenta algo. Todos los recursos que vamos a trabajar en este curso se van a encontrar en la sección, en la pestaña del contenido del curso que se llama Todos los recursos. Cada sección va a tener un archivo comprimido, un .zip, una carpeta comprimida en .zip, donde vas a tener acceso a todo lo que vamos a hacer en cada sección. Es decir, ya terminado lo que te voy a explicar en este momento, para que tengas esos recursos a la mano y puedas comparar con lo que tú estés elaborando. En caso tal de que se te presente algún error o algún problema, los archivos que te estoy suministrando ya son los archivos que están funcionando, entonces vas a poder compararlo, ¿ok? Para que tengas en cuenta eso. Cuando ingresas al contenido del curso en la página principal, vas a poder ir a la pestaña Todos los recursos y en cada sección vas a encontrar el archivo comprimido o la carpeta comprimida para descargarla. Para construir entonces nuestro frontend, voy a ir a la carpeta htdocs del SAM que he instalado. En este caso yo lo instalé en la carpeta SAM2, donde está mi versión PHP 7, y voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar frontend. La puedes llamar como quieras. Puedes llamarla e-commerce, puedes llamarla tienda virtual, puedes llamarla proyecto, puedes llamarla como quieras. Yo por facilitar el aprendizaje te la voy a nombrar como frontend para que entiendas que esta es la parte que va a estar visible para todos los usuarios. Mientras que donde se gestione toda la tienda la voy a llamar con la carpeta backend, que va a ser todo lo que voy a arrojar o voy a seleccionar del servidor. En este caso, como vamos a empezar con el frontend, entonces he creado una carpeta que se llama frontend o lado cliente. Dentro de esta carpeta frontend voy a crear tres carpetas. Una primera carpeta se va a llamar controladores. Todo lo voy a tratar de hacer en español, algunas cosas las utilizaré en inglés, pero para que sean con fines más prácticos en tu aprendizaje, lo voy a hacer en español. Modelos, y vamos a crear otra que se llame vistas. Bien, aquí está el patrón modelo vista controlador. Ahora vamos a crear un archivo principal, documento de texto, que se va a llamar index, pero en extensión .php. Cambiamos la extensión y ahí está entonces nuestro proyecto. Este proyecto lo voy a abrir entonces en Sublime Text. Me voy para htdocs y aquí está frontend. Seleccionar carpeta y me aparecen entonces las carpetas con las que voy a trabajar. Hay un atajo que me gusta agregar aquí en Sublime Text. Lo voy a hacer por el lado de preferencias, configuración de usuario. Aquí yo puedo agregar en datos JSON más configuraciones que quiera agregarle a Sublime Text. En este caso le agregué esta línea que es save, guión de piso on, guión de piso focus, guión de piso lost. Cerramos comillas. Dos puntos true, ¿qué significa? Que cualquier cambio, vamos a abrir por ejemplo el index.php, cualquier modificación que yo haga, él se va a poner de color amarillo con un circulito. Si me salgo, si estoy fuera de foco del archivo, por ejemplo me voy a ir para esta carpeta, no sé, o para este archivo, inmediatamente él ya deja de estar amarillo y me guarda los cambios. Esto es lo que hace este atajo Save on Focus Lost. Cuando esté por fuera de foco, que haya un guardado automático. Si lo vas a agregar, recuerda que debes respetar la sintaxis de un archivo JSON. Yo, por ejemplo, lo agregué aquí en la mitad de estas dos líneas. Si lo vas a agregar al final, entonces le colocas coma a esta y a esta le quitas la coma para que cualquiera de las dos te pueda funcionar. Muy bien. También otro atajo que agregué fue en key bindings para usuarios, o sea, atajos de teclado, que me permite, por ejemplo, esconder este bloque donde están los archivos y las carpetas con control punto.
Con control punto puedo abrir y cerrar lo que se hace aquí en vistas con el sidebar. He creado ese atajo para que de manera más cómoda me quede más amplio esta zona. ¿Cómo lo he creado? Pues he tenido que respetar la sintaxis de JSON para su LimeTest, abriendo y cerrando corchetes, luego abriendo llaves, luego la palabra case de teclado o de tecla, dos puntos entre corchetes, el atajo, en comillas control más punto, coma, y el comando que se va a ejecutar va a ser toggle-de-piso side-bar. ¿Ok? De esta forma entonces he creado este atajo para poder ampliar mi editor de código. También me gusta tener visible lo que es el minimap, que es esta opción que ves aquí chiquita. Quizás la vamos a ver más grande cuando tengamos mucho más código para poder navegar en todo el código en este costado lateral. Bien, aquí les estoy explicando como los truquitos que utilizo para programar de manera más cómoda. ¿Qué vamos a hacer entonces en este archivo index.php? Este archivo index.php va a ser entonces nuestro archivo principal del proyecto que va a recibir todos los recursos y todas las órdenes que le requiramos, que hagamos en los requerimientos que hagamos, el index.php es el que los va a recibir todos. En este caso, yo voy a crear en mi vista o en la carpeta vistas un nuevo archivo. Lo puedo crear de las siguientes dos maneras. Control Alt N con el atajo que instalamos del plugin. Puedo llamar la carpeta vistas slash y vamos a crear nuestra plantilla .php. Lo puedes hacer con el nombre template o plantilla, como tú quieras. Y así queda creada dentro de nuestra carpeta vistas. La otra manera como lo podría haber hecho era simplemente darle clic acá, clic derecho, new file, nuevo archivo y guardar como plantilla.php. Cualquiera de las dos maneras sirve. ¿Qué va a suceder en plantilla.php? En plantilla.php es donde voy a tener mi documento que va a visualizar el usuario. Con signo de admiración invertido y tabulo puedo crear un documento HTML. En este caso va a tener el idioma español. Vamos a colocar acá, por ahora, tienda virtual o proyecto e-commerce, como tú lo quieras colocar. Y vamos a colocar acá un título. Bien, esta es nuestra plantilla.php. Ahora, ¿qué va a hacer esta plantilla para que se pueda visualizar aquí en este index.php? Si yo me voy en este momento para el proyecto, vamos ya a cerrar todo esto, y coloco localhost / front end, me aparece en mi archivo index.php vacío. Si yo, por ejemplo, coloco acá con escritura PHP un hola en el index.php, ya me va a aparecer entonces en esta página. Perfecto. Ahora yo quiero es que se vincule la plantilla bajo el patrón modelo vista controlador. Para eso entonces voy a utilizar la programación orientada a objetos. Es decir, voy a crear un objeto que se va a llamar plantilla y voy a requerir o instanciar una clase que va a estar en el controlador que se va a llamar controlador plantilla. Instanciando esta clase puedo ejecutar los métodos que tenga la clase. Entonces vamos a ejecutar un método que no lo he creado, ya lo vamos a ir a crear, que se va a llamar plantilla. Para yo poder utilizar clases instanciadas de otros archivos, yo los debo requerir. Entonces vamos a requerir aquí en el index una sola vez de la carpeta controladores un archivo que voy a crear que se va a llamar plantilla.controlador.php. La puedes llamar como quieras, yo le voy a colocar ese apellido. Si ya tengo este controlador vinculado es porque lo debo ir a crear. Entonces puedo crear en mi carpeta controladores / el archivo plantilla.controlador.
index.php. Aquí está. Este sería mi controlador de la plantilla. ¿Qué va a suceder en este controlador de la plantilla? Vamos a crear una clase con el nombre con la que lo estoy instanciando en el index.php, que es controlador plantilla. Esta es la clase que estoy instanciando, entonces así tal cual se debe llamar. ¿Qué va a suceder aquí en esta clase? Vamos a ejecutar o vamos a declarar el método que se está ejecutando en el index.php. ¿Cómo se llama el método? El método se llama plantilla. Entonces, ese método debe ser público porque se está utilizando en otro archivo y su nombre va a ser plantilla. ¿Qué vamos a requerir en este método? Vamos a aplicar un include, el cual me incluya todo lo que esté en el HTML de vistas plantilla.php. De esta forma, he vinculado en mi index.php a través del patrón modelo visto controlador, utilizando la programación orientada a objetos, la plantilla en este proyecto. Vamos a actualizar y ya me aparece entonces título, que fue lo que escribí en plantilla.php. Ya teniendo configurado el frontend bajo el patrón modelo vista controlador, vamos a configurar el backend también bajo el patrón modelo vista controlador, pero utilizando la plantilla admin LTE. ¿Qué es la plantilla admin LTE? Es una plantilla de libre uso construida en Bootstrap que permite crear software en línea o que por lo menos nos ayuda a manejar una estética para la parte visual de nuestro software en línea. Por ejemplo, si yo ingreso aquí en Google y coloco admin LTE y me voy para la segunda opción, porque la primera es la previsualización, puedo ingresar entonces a la página donde me explican este proyecto. Es un proyecto de código abierto para los tableros administrativos que te puede servir para un software de contabilidad, un software de reservas, un software de e-commerce como el que estamos en este caso construyendo, un software de facturación, en fin, lo puedes utilizar para cualquier necesidad. Y es muy amigable por el uso de plugins que tiene en cuanto a manejo de gráficas, manejo de formularios, manejo de gestores de información, de editores de texto, en fin, si vamos a ver la previsualización de esta plantilla, vamos a Live Preview, me muestra que tenemos entonces un cabezote donde podemos ubicar nuestro propio logo, un icono que nos permite habilitar o deshabilitar una botonera, esconderla, un gestor de mensajes, alerta de notificaciones, también administrar el perfil de los usuarios que estén dentro de la plantilla, un gestor de plantilla como tal, donde podemos modificar colores, en fin, tenemos el tablero en su versión 1, que es el index.html, el tablero en su versión 2, que es el index2.html. Visualicemos, por ejemplo, el tablero en su versión 1. Nos muestra aquí en la parte superior una sección de miga de pan, donde tenemos que estamos ubicados en el dashboard, en el tablero del home, con su título y su subtítulo. Por acá tenemos 4 módulos que nos permiten visualizar, por ejemplo, órdenes, estadísticas, usuarios, visitas. Tenemos gráficas para mostrar ventas de varios ítems. Tenemos gráficas para mostrar las visitas desde diferentes países. Tenemos un módulo para manejar el tema de chats, en caso tal de que sea una aplicación que requiera de chats. Tenemos más gráficas de ventas, tenemos gráficas de listas para poder manipularlas y ubicarlas en el orden que queramos. Tenemos calendario, podemos minimizar, aumentar los módulos. Tenemos un editor de código, de texto, perdón,
para el manejo de email marketing, en caso tal de que queramos enviar correos electrónicos, aquí mismo podríamos construirlos. Por aquí están las opciones pagas, pues, por ejemplo, de estas plantillas, donde si quieres ampliar más acerca de esta plantilla Admin LTE, lo puedes hacer pagando por ellas. Aquí aparecen las diferentes opciones con las que podemos trabajar en cuanto al layout de la plantilla, la visualización, a los widgets, a las herramientas que tenemos a la mano al trabajar con esta plantilla, a las gráficas. Por ejemplo, esta parte me gusta mucho, que nos ayuda para graficar ventas, para graficar estadísticas. Tenemos la opción Chart.js, la opción Morris, la opción Float, que son diferentes plugins de jQuery, la opción Inline Charts. Por ejemplo, Udemy nos muestra con las ventas que hacemos esta gráfica para señalarnos cuáles son los cursos que vendemos y cuáles son los ingresos que generamos. En fin, tenemos muchas opciones aquí que podemos utilizar de manera muy cómoda para poder trabajar nuestro software backend o nuestra plataforma oculta, que es la que va a tener la conexión a la base de datos, la que nos va a permitir gestionar la plantilla, nos va a permitir gestionar los productos, las categorías, las ventas, en fin. Para poder utilizar entonces esta plantilla, lo que voy a hacer es descargarla. Aquí tengo la opción Download y vamos a descargar entonces la opción comprimida. Bien, aquí se está descargando. Voy a detener un momento el video. Muy bien, aquí ya quedó descargada mi plantilla Admin LTE. Vamos a cortarla de acá, pasémosla al SAM2 htdocs. La voy a pegar acá y vamos a descomprimirla aquí mismo. Vamos a descomprimirla dentro de la carpeta para que no se rieguen por ahí los archivos en caso tal de que no esté bien comprimida la plantilla. Me genera esta carpetica. Ok, esperemos a que termine de descomprimir. Bien, ya terminó de descomprimir. Ahora examinemos qué nos trae. Pues aquí tenemos otra subcarpeta. Podemos arrastrar todo esto. Cortémoslo y peguémoslo en el directorio principal, que no tengamos que entrar dos veces. Y aquí nos encontramos unos archivos en HTML y unas carpetas donde tenemos todos los recursos de esta plantilla. Si tú, por ejemplo, abres index.html, no necesitas abrirlo dentro del servidor local porque no tiene ningún archivo en PHP. Todo es simplemente maquetación, no hay ningún dato dinámico. Entonces podrás visualizar los mismos ejemplos que estás visualizando aquí en línea. ¿Ok? Si quieres, por ejemplo, ver cómo serían los formularios, entonces aquí puedes entrar tranquilamente. Él simplemente te va a enrutar a la página, a la carpeta donde está este archivo HTML. Ok, ahí están entonces ejemplos para facturas, ejemplos para perfil, para manejo de perfil, ejemplos para un login. Entonces me saca otra página que es login.html para ingresar con usuario, contraseña, con Facebook, con Google. Ejemplo para registrarse. Ejemplo para tener cambio de contraseña o para ingresar con la contraseña, la página 404, la página de error 404, la página de error 500, una página en limpio para que puedas construir en ella lo que necesites. Y aquí, cómo traer entonces contenido externo. Aquí sí tocaría abrirlo bajo el servidor local para que me traiga, en este caso, con Ajax, un documento que creo que lo está trayendo con JSON. Bueno, o no sé qué archivo estará trayendo, pero tendríamos que traerlo a través del servidor local. ¿Qué tenemos que hacer con esto para que podamos utilizarlo bajo el patrón modelo vista controlador? Voy a crear por acá otra carpeta que se va a llamar entonces backend. Así como creé el frontend, voy a crear el backend de mi proyecto.
Y dentro de ese backend voy a crear las mismas tres carpetas del patrón modelo vista controlador, que son los controladores, los modelos en plural, porque van a ser varios archivos de modelos, varios archivos de controladores y varios archivos y carpetas de vistas. Creamos aquí nuestro index.php, lo mismo que hicimos en la clase anterior, en formato .php. Vamos a abrir esto en Sublime Text. Ya voy a traer es el backend. Muy bien. ¿Qué va a hacer el index? Va a requerir la plantilla. La plantilla va a ser entonces requerida a través de un objeto donde instanciamos una clase que se va a llamar controlador plantilla. Algo muy similar a lo que hicimos en la clase anterior con el frontend, donde este va a ejecutar entonces el método plantilla. Esta clase va a estar requerida, required once, de la carpeta controladores del archivo plantilla.controlador.php. Bien, entonces aquí en controladores vamos a crear ese archivo, controladores / plantilla.controlador.php. Con sintaxis de PHP, creamos la clase controlador plantilla, perdón, con llaves, y aquí declaramos el método público que se llama plantilla. ¿Qué vamos a incluir acá? Vamos a incluir lo que está en la carpeta vistas, plantilla.php. Miren que es exactamente lo mismo de la carpeta que hicimos en la clase pasada. Ahora, ¿qué va a suceder en vistas? Vamos a crear ese archivo de plantillas, de plantilla, perdón, .php. La diferencia, ¿cuál va a ser? Que aquí en este archivo de plantilla.php voy a colocar el HTML de la plantilla admin LTE. ¿Cuál HTML voy a colocar? Vamos a colocar el que tiene la opción Starter, que es como la opción para iniciar mi plantilla con los recursos que yo le quiera agregar. Entonces, para eso, voy a abrir este archivo starter.html en Sublime Text. Muy bien, esta sería toda la sintaxis HTML de la plantilla. Vamos a seleccionarla con control A y le damos control C para copiar. Y aquí en plantilla.php le damos control V para pegar. Me he traído todo el HTML que tiene entonces la plantilla admin LTE. Por acá es importante tener en cuenta algo, que él ya me está trayendo entonces de diferentes carpetas todos los recursos que se están utilizando en hojas de estilo, algunas cosas en línea, otras cosas directamente, y por acá abajo voy a tener todo lo que está trayendo en JavaScript. Entonces, ¿dónde están estos recursos? Estos recursos los voy a encontrar acá donde dice Bower Components. Aquí en Bower Components me encuentro todos esos recursos que estoy extrayendo. Entonces vamos a copiar esta carpeta Bower Components. Nos vamos para el backend y la pegamos aquí dentro de vistas. Bien, esperemos a que termine de pegar. Ahí terminó de pegar. Miremos qué otra carpeta está utilizando. Está utilizando la carpeta dist, donde está el JavaScript admin.lt.min.js. Entonces vamos a traernos esa carpeta dist.
que está aquí en Admin LTE, la copio y la pego dentro de vistas. Miremos qué otra carpeta estamos utilizando. La manera más fácil es buscando con el src. Vamos a seleccionar este pedacito y con control F puedo ir buscando dónde más hay rutas. Estas que están ocultas. Aquí me está llamando la carpeta dist. Aquí la carpeta dist, que son las imágenes auxiliares que utiliza. Aquí Bower Component, que ya lo utilicé. Y vamos a mirar con href, que necesito traerme. Control F. Vamos buscando en href. Me tengo que traer la carpeta Bower Component, que ya la traje. La carpeta dist. Esta es en internet. Esta está conectado en línea. Aquí me trae el index 2 HTML si quiero pasarme para esa página. Perfecto. Ahí está entonces las dos carpetas que necesito, que son la carpeta Bower Component y la carpeta dist. Ahora, si yo me voy en este momento para localhost y busco la ruta backend, él me va a llamar esa plantilla, pero no me la va a llamar vinculando correctamente las hojas de estilo y el JavaScript, ni las imágenes, ni nada de lo que esté en recursos adicionales. ¿Por qué? Porque aquí la ruta debe aclararse entonces que tiene que pasar primero por la carpeta vistas. Aquí donde tenemos estos href, yo debo colocar vistas slash, todo para que quede correctamente vinculado. Para no tener que hacer ese trabajo una por una, simplemente voy a colocar, antesito de que empiece a vincular los archivos, la etiqueta base para decir que todo está en la carpeta vistas. Slash y ya esto me conecta todos estos vínculos que estoy utilizando. Vamos a ver. Actualizo y ya tengo entonces mi proyecto backend organizado para ser trabajado con la plantilla Admin LTE. Ya más adelante en el curso, cuando estemos trabajando los gestores, alimentaremos entonces este proyecto.